Y una considerable baja se registró en la prueba CIMSE de lectura de los alumnos de segundo medio. Josefina de la Fuente tiene el análisis de los resultados a esta hora. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Como ustedes contaban, ayer se publicaron los resultados del CIMSE para los cursos de segundo medio y octavo básico, y donde además de que se reportara una diferencia importante en los resultados según los estratos socioeconómicos, también se reportó una baja significativa en el rendimiento de los hombres en lectura, y estos en el sector socioeconómico alto. Para conversar sobre este tema estamos con Teresa Flores, que es experta en evaluación educativa del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Teresa. Buenos días. Bueno, con respecto a los resultados y a cómo interpretar los resultados, yo quisiera destacar algo que rara vez aparece en la opinión pública y en los medios, y que tiene que ver con analizar en qué medida puede ser el mismo CIMSE el que está generando estos resultados. Me explico, algo que no se conoce mucho en la opinión pública es que el CIMSE en Chile está conectado a distintas políticas de incentivos económicos y de consecuencia, como la subvención escolar preferencial, el bono de desempeño de excelencia a los profesores, o ahora la ordenación de escuelas, donde el 65% de la clasificación de escuelas va a ser asociado al CIMSE, más la publicación de resultados, lo que genera un clima de presión dentro de las escuelas, presión que a la vez genera un empobrecimiento de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué sentido? Hay una serie de consecuencias que incluso ya se reconocían en la Comisión CIMSE del año 2003 y que sin embargo no se han abordado sistemáticamente desde la agencia y antes desde el CIMSE en el Ministerio, que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción del currículum a partir de las pruebas del CIMSE, en el sentido de que se abordan solo aquellas áreas o se priorizan las áreas y niveles que son evaluados. Además se evalúan solo aquellas habilidades que se consideran dentro de la prueba. Los profesores, por ejemplo, terminan trabajando, en lugar de hacer una variedad de actividades, se adaptan a guías tipo CIMSE con preguntas de selección múltiple, lo que va motivando en el fondo una mirada del aprendizaje mucho más mecanicista y que empobrece esa experiencia. Ahora, eso no es solamente mi opinión, digamos, no es algo que digo yo, sino que son problemáticas que están emergiendo actualmente en la investigación a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos el 20-21 de junio un seminario internacional en evaluación educativa que patrocina aquí la iniciativa Bicentenario, que estamos organizando varias unidades de la Universidad de Chile con la unidad de currículum y evaluación del Ministerio y con invitados súper destacados como Gordon Stobart. Y las problemáticas que emergen ahí, que son los últimos hallazgos en el campo de la evaluación, tienen que ver con esas tensiones. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a abordar tiene que ver con que cada vez que se trata de modificar e innovar en evaluación en aula, con aspectos que la misma agencia señalaba ayer en relación con los resultados que son positivos, como la retroalimentación o la variedad de actividades de evaluación, la evidencia internacional lo que señala es que cada vez que se trata de hacer una innovación, estas innovaciones chocan con las políticas externas de evaluación que obedecen a modelos mucho más tradicionales de evaluación. Por lo tanto, se impide ese cambio. De la misma manera, estas pruebas van generando el empobrecimiento de la experiencia pedagógica. Por ejemplo, vienen unos expertos de Brasil que también van a presentar que en ese contexto pasa lo mismo con este tipo de políticas. Y además vamos a mirarlo en perspectiva histórica, viendo cómo los sistemas de evaluación con este tipo de consecuencias históricamente han impedido el cambio curricular y pedagógico. Entonces ayer Paulina Araneda decía que no hay aprendizaje sin evaluarse, lo que es de perogrullo, digamos, y eso lo sabemos todos y estarían de acuerdo los profesores, alto al CIMSE, los estudiantes. O sea, acá el tema no pasa porque no nos queramos evaluar, sino que pasa porque la creencia errónea de fondo ahí es creer que cualquier evaluación sirve. Y en ese sentido hay que hacer una revisión profunda, no solo de los usos y de los niveles de apoyo que se están dando con el CIMSE, sino que también hay que hacer una revisión profunda de las características del instrumento, en el sentido de qué tipos de aprendizaje está midiendo. Y en ese sentido hay investigaciones, no solo la mía, sino que, por ejemplo, un estudio que hizo Acer, la agencia que hace PISA, en que señalaron una serie de aspectos del CIMSE que son necesarios de mejorar. Por ejemplo, que hay habilidades más complejas que no se están cubriendo, no se están probando formatos de pregunta innovadores, hay habilidades del currículum que son más complejas y que no están siendo contempladas en la prueba. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, en lugar de tomar estos resultados tan como vienen y desde interpretaciones más bien simplistas, que son interpretaciones generalmente poco válidas, habría que hacer una revisión profunda de hasta dónde esto mismo está afectando las lógicas de trabajo de las escuelas y por lo tanto
generando esos resultados. O sea, si la práctica de la lectura la estamos enfrentando desde preguntas de selección múltiple, no es extraño, por ejemplo, que uno de los resultados que se señala es la baja de motivación de los estudiantes en relación con la lectura, digamos. O sea, ese acercamiento a la lectura no va a enganchar a nadie en el gusto por leer. Entonces, hay que darle una vuelta más, creo yo, más compleja también a... Sí, respecto a eso mismo, también se ha especulado que la tecnología podría tener algo que ver en la baja en los resultados de los hombres, por ejemplo. Pero, ¿qué tan adaptadas también están las aulas a estas innovaciones tecnológicas? El uso de la tecnología, bueno, lo que pasa es que de pronto la forma en que... A ver, en Chile tenemos una brecha digital, digamos, o sea, no todos los establecimientos tienen las mismas condiciones de tecnología, ¿sí? Sería interesante poder solucionar esa brecha digital porque, por ejemplo, el poder hacer una evaluación en formato digital, si no tuviéramos esa brecha, podría ampliar los escenarios de evaluación que podríamos usar. O sea, podríamos usar audio, video, una serie de materiales. Pero también ahí yo creo que la forma de incorporación de la tecnología puede ser un poquito conservadora. ¿En qué sentido? Todos nuestros estudiantes ahora tienen celulares en la sala de clase. Esa es una tecnología que está en el aula pero que está súper desaprovechada. Entonces, de repente lo que tendríamos que hacer es tener una mirada más innovadora y mirar más al estudiante. O sea, por ejemplo, en el tema de género, los estudiantes hombres bajaron, sin embargo, si tú miras los resultados, más hombres señalan que leen para entretenerse que mujeres. Entonces ahí hay una complejidad con la motivación. Entonces lo que hay que hacer es empezar a ver qué leen los estudiantes, ponerse en el mundo de los estudiantes, en lugar de estar haciéndolos adaptarse a la visión que desde el mundo adulto quizás tenemos de lo que es importante leer. Eso se puede empezar a acceder después que ya los tenemos enganchados con el tema de la lectura. Entonces yo creo que ahí habría que aprovechar esos recursos. Teresa, también quería preguntarte por esta tendencia que se mantiene ya a lo largo de los años, de la diferencia entre los estratos socioeconómicos del país se mantiene, es de 110 puntos, es importante. Bueno, eso es algo que se viene reiterando en relación con los resultados del CIMSE históricamente. Y eso lo que nos está diciendo es que nuestro sistema educativo es altamente segregado. Y el problema ahí es que si se supone que nuestra idea es utilizar los resultados del CIMSE para alimentar la política educativa, entonces debiéramos estar apuntando a políticas que superen esa segregación. Si bien hay algunas políticas más bien incipientes, como el tema de la selección, son políticas que en realidad, por ejemplo, no operan en superar la segregación de los estratos socioeconómicos altos con respecto a los medios o medios bajos. O sea, no hay una política profunda de reestructuración. Ahora, por otro lado, más bien en el sentido técnico, el CIMSE, cuando valida las preguntas, controla por posibles sesgos de género y por posibles sesgos de contexto urbano o rural. Pero hasta donde yo manejo y por lo que yo conozco del CIMSE, no controlan por sesgo socioeconómico. Eso significa que puede haber preguntas que estén discriminando también a cierto tipo de estudiantes. Por ejemplo, hay una pregunta que está publicada en el CIMSE de escritura de sexto básico, en que se le ponen una serie de imágenes de instrumentos musicales y se pregunta al estudiante cuál es su instrumento favorito y que señale las principales características. Y los instrumentos son un piano, un saxofón, una batería, instrumentos en general de música docta, clásica. Entonces, si tú te preguntas ahí, ¿qué es lo que va a responder un estudiante que pueda estar en una comunidad rural del norte, por ejemplo, y que no ha tenido acceso a esos instrumentos? Esa es una pregunta con potencial sesgo socioeconómico de todas maneras. Y que tú vas a terminar concluyendo que ahí hay un problema de escritura, cuando en realidad la pregunta discrimina. Hay otra pregunta también que yo he trabajado como ejemplo, en que hay un gráfico de matemática, en que se pregunta por la restricción vehicular y la preemergencia sin dar ningún contexto de qué son. Obviamente los estudiantes que tengan auto van a verse privilegiados en ese tipo de preguntas. El tema de cómo estas preguntas, cómo este tipo de prueba discrimina sistemáticamente a ciertos grupos es algo que se viene destacando desde los años 60 y 70 desde la investigación de la sociología de la educación en relación con la evaluación. Y se sigue investigando ahora y habitualmente uno buscaría mecanismos para evitar la discriminación sistemática. Entonces, por una parte, si ya venimos teniendo estos resultados hace tantos años, deberíamos estar tomando medidas y políticas acordes con esos resultados, si no, ¿para qué lo estamos midiendo?
Y por otra parte habría que tener esa cautela, digamos, o sea, hasta dónde esa brecha que se refleja todos los años también tiene que ver con características de la prueba. Perfecto, Teresa, quería agradecerte por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Ahí entonces, Seba Maca, conversábamos con Teresa Flores, que es experta en evaluación educativa, planteando una mirada distinta, también cuestionando la validez de esta prueba que ha entregado resultados bastante magros en términos de lectura para los estudiantes hombres de estratos socioeconómicos. Ahora hay que preguntarse qué tanto esta prueba puede medir el contexto del aula y las adaptaciones que se pueden hacer de esta evaluación en el corto plazo. Sí, una mirada que también recogen otros especialistas desde la Educación 2020, por ejemplo. La Fundación precisamente se refieren a este tema, a discutir sobre la validez del CIMSE y sobre la necesidad de tenerlo como instrumento de orientación, sobre todo en materia pedagógica. Interesante debate de fondo después del titular que nos dejó ayer esta entrega de resultados. Gracias, José.